Estamos ante las cámaras del canal 21 de Tigo TV, ante las cámaras del canal 27, Copaco y PTV, y en BM Online, que es nuestra radio digital, que también se la escucha y se la ve, por supuesto, y en todas partes del globo. BM Online tiene una penetración increíble, hasta en Australia nos sintoniza la gente, en la India también recibimos mensajes y todo ese tipo de cosas. Impresionante, no sé cómo es esto de la tecnología, pero sin darnos cuenta nosotros desde esta mesa de tareas acá en la cabina de cristal de nuestro centro de comunicación hacemos que se nos escuche muy lejos de Asunción, digamos, de Paraguay, y lo que es la tecnología. Bueno, estamos con un caro amigo, Theodore Stimson, y él es un abogado prominente con título de abogado por parte de la Universidad Nacional de Asunción de 1992 y tiene una maestría en leyes en la Universidad de Chicago de 1994. Nació en Asunción. Hoy es tu cumpleaños. Ayer fue tu cumpleaños. Ayer fue mi cumpleaños. Ayer fue tu cumpleaños. Ayer fue tu cumpleaños. Sí. Felicidades, che, Theodore. Gracias. 4 de abril fue ayer, hoy es 5. ¿Y cuántos años cumpliste? 56. 56. Disculpame, che, no. Y justamente ayer yo te invito. Sí. Y fue un buen regalo de cumpleaños. El mejor regalo de cumpleaños. Sí, el mejor regalo, y no sabía que era tu cumple. Sí. 56 floridos años, Theodore Stimson, un señor que sabe mucho, especializado en derecho administrativo, maneja casos de derecho energético. De eso estaba hablando, lo que perdimos nosotros en estos 34 años, y más con eso sucedió en el 2019, que realmente hizo que se tambalee la mesa de negociaciones y hasta hoy afectó a la posición de Paraguay ante Brasil, culminando estos 50 años o cerrando los 50 años del Tratado de Itaipú. Por eso acontecido en el 2019. Por ahí, si tenemos tiempo y si puede agregar algo acá el amigo Stimson al respecto, sería fabuloso. Maneja casos de derecho energético, telecomunicaciones, infraestructura, impositivo, derechos impositivos e inversiones extranjeras también. Es miembro del Colegio de Abogados del Paraguay, Centro de Conciliación y Arbitraje de Paraguay. Árbitro es el conciliación y arbitraje. Yo creo que Abdo Benítez tiene que estudiar acá con Theodore Stimson, ser conciliador en vez de ahondar las fisuras dentro de su propio partido. Conté que él es liberal, del movimiento Libertas del PLRA. Tiene que tomar clases con Theodore Stimson, Abdo Benítez, para más o menos decir que hizo algo en estos últimos meses de su reinado. Bueno, y también forma parte nuestro invitado de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana. Él es miembro de AmCham y de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas. Él es un diplomático, por supuesto, fluidamente el inglés, porque nació en una familia anglosajona, y es paraguayo al mismo tiempo, profesor, habla español, habla inglés, no sé si portugués, pero creo que algún otro idioma. ¿Alemán no hablas? No. ¿Portugués algo? No, tampoco. Pero uno entiende el portugués, tiene mucho parecido con el español. ¿Guaraní, una frase, algo así? Guaraní entiendo bastante, algunas palabras. Tal vez no las mejores, pero entiendo, ¿verdad? No las mejores. Y tu madre es oriunda de Encarnación, de Itapúa. Sí. El apellido, recordanos de ella. Sí, Sarkis. Sarkis, sí. Claro, Sarkis. Él es Stimson Sarkis.
Y tu padre fue profesor, ¿verdad? Sí, director de varias instituciones y también profesor universitario en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Sí. Y vos pudiendo vivir, ya te hice esta pregunta la vez anterior, creo que 2 veces antes viniste acá. En vez de continuar tu vida y tu profesionalismo en Estados Unidos, directamente viniste acá y dijiste, yo soy de Paraguay y quiero tratar de ayudar a este país. Esa fue la fórmula. Y cada década tiene... Acércate. Sí, cada década yo creo que tiene como su filosofía, como su... yo era estudiante de Derecho cuando fue el 89, cuando fue la apertura democrática, pero no solamente en Paraguay se estaban dando muchos cambios importantes, sino... Había caído el muro de Berlín. Sí, claro. Estaban cayendo muchos regímenes dictatoriales. Y los 90 tuvo su propio ímpetu de reintegrarse el mundo, de abrirse al comercio, de mucha inversión extranjera en el Cono Sur. Y en ese momento me pareció bastante importante quedarme en Paraguay y participar de ese proceso. Como abogado, como para unir los dos mundos. ¿Pero vos te sentís paraguayo o te sentís norteamericano? Yo me siento paraguayo, pero somos me siento un cosmopolitano, digamos. Sí, cosmopolita, como nosotros estás en ambos mundos. Estamos en ambos mundos, todos estamos en la misma aldea, yo creo que todos estamos en el mismo barco, y lo que hacemos acá, lo que se puede hacer bien en un lugar, tiene impacto en otro lugar. Y lo que se haga mal en un lugar también puede perjudicar en otra parte. Y creo que estamos en esta aldea global, todos interconectados, cada vez más interconectados. Como estabas diciendo vos, desde esta cabina de cristal llegamos a la India. Sí, claro. O llegamos a lugares que ni sabemos que estamos llegando y que estamos siendo escuchados. Y entonces hay muchas cosas que se puede hacer. Hablamos también un poco de los cargos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Antes de entrar en el programa, y muchas veces los cargos son cementerios, los cambios, ¿verdad? La gente que entra a un cargo recién entra con muchas promesas, pero después todo eso que dijo antes de asumir el cargo no desaparece. Y sin embargo nosotros vamos a hacer muchos cambios desde la opinión, desde la crítica, desde esta cabina de cristal. No hace falta... Entonces, bueno, con esa misma filosofía nosotros del sector privado, de donde estamos, si hacemos el bien, podemos tener un impacto positivo. Decime, ese impacto positivo, y a pesar de todo lo que pasa a nuestro alrededor, acá en nuestro mundo paraguayo, digamos, desde tu perspectiva, ¿estamos yendo hacia adelante a pesar de todo? ¿Estamos tratando de luchar o tratando de pulirnos nosotros y el país en general, o ves mucho impedimento al respecto? Yo creo que hay esfuerzos. Yo creo que los esfuerzos muchas veces no nacen de los cargos de las clases políticas, sino nace de la crítica, nace de la gradería, de la observación, de la gente que le da seguimiento. A veces viene de afuera, a veces viene internamente, y depende de la gente, finalmente depende de la gente que no acepte las cosas como son y que siempre crean de que pueden hacer la diferencia y que puedan hacer los cambios. Si la gente no cree en eso, no tiene optimismo, no participa, no se van a dar, no hay un piloto automático que va a generar cambios. Claro, depende de nosotros mismos. Depende, ¿verdad?, de nosotros mismos. Y especialmente cuando llegue el 30 de abril, saber por quién votar, con B corta. Sí. A propósito, ¿vos te estás lanzando para el Senado o no? Nosotros participamos en la interna liberal para el Senado. Creo que hicimos una buena elección, pero no estamos en las generales, no estamos participando en las generales. ¿No estás? No. ¿Pero volverías a intentar? En este momento no tengo decidido eso, pero depende. Tendría que darse algunas cuestiones que... Bueno, esta fue una primera experiencia, entonces aprendimos muchas lecciones. Entonces ahora sabemos lo que hicimos bien.
pero también sabemos lo que nos Tenemos haría que pulir. falta, lo que nos Lo que se haría tiene que falta. pulir. Sí. Bueno, nosotros hicimos casi sin estructura y sin recurso económico y tampoco tuvimos una presencia nacional como se exige. Y entonces sabemos, como una primera experiencia fue muy importante porque entonces pudimos medir las cosas que sí son favorables, las cosas que sí son indispensables para tener un éxito electoral. Entonces, estamos contentos con lo que hicimos. Bueno, ayer vino acá, nos conectamos vía Zoom con este gran analista, periodista, comunicador, consultor, ¿cómo que se llama? Sergio Bernstein. Él estaba en Buenos Aires, o está allá, por supuesto, tiene 62 años. Nos decía, y nosotros acá, y bueno, nos dio un pantallazo del mundo, casi una hora de charla, impresionante. Él no paraba y yo no lo quería cortar tampoco y quería seguir preguntándole todo lo que... Hasta que llegó un momento en que le dije, bueno, discúlpame, te estamos exprimiendo mucho, pero hasta aquí vamos. Agradecí y fue fantástica la charla con él y todo lo que nos dijo. Nos dio un certero panorama del mundo en líneas genéricas y hizo notar la hegemonía de China, por supuesto, ahora, y respecto a Estados Unidos, y bueno, la puja que hay ahí, digamos, en el sentido económico. Está persiguiendo China ubicarse cabeza a cabeza con Estados Unidos en lo económico. Y también tocó lo de Rusia, que quedó más o menos atrás ahora. Necesita Rusia de China. Antes creo que era al revés. Y bueno, y Estados Unidos, que también, como no sé si está perdiendo hegemonía Estados Unidos, pero por supuesto tiene la fuerza bélica más grande del planeta, todavía Estados Unidos, y es la potencia más grande del mundo. Pero nos llegó este informe que yo quiero compartir acá con la audiencia y contigo, querido Theodore Stimson. Y yo te hice llegar este informe de este senador republicano de la Florida, Marco Rubio, que se queja del inminente colapso de la hegemonía occidental. Atención con esto, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, que tiene mucho predicamento, entre paréntesis, advirtió que las sanciones de Estados Unidos se volverán impotentes en los próximos 5 años. Y dentro de esas sanciones hay varios sancionados acá en Paraguay por parte de Estados Unidos. Marco Rubio observó que Brasil y China firmaron un acuerdo comercial en el que decidieron comerciar en monedas nacionales, o sea, en sus monedas, eludiendo así la fortaleza planetaria del dólar. O sea que a partir de ahora, Brasil y China, que también conforman ¿cómo que se llama? Esta nueva organización también, donde está Brasil, donde está Rusia, donde está India, donde está China y donde está Sudáfrica, BRICS, ellos también conforman el BRICS. Brasil y China van a trabajar ahora a través del yuan, que es la moneda china, y a través del real, que es la moneda brasileña, ¿verdad? Eludiendo así al dólar. Y estos países están creando una economía paralela, completamente independiente a lo que pueda decir o hacer o decidir Estados Unidos. Además, admitió Marco Rubio que su país, Estados Unidos, ya no podrá utilizar el dólar como arma y herramienta para dominar el mundo, dijo él. En solo 5 años no podremos dictar nada a nadie con sanciones. Para entonces habrá tantos países comerciando con su propio dinero, o con el yuan, con el real, o con lo que surja de esa relación,
en lugar de con el dólar, que simplemente no podremos sancionarlos a todos. O sea que varios países se van a escapar del égido, de la mirada de Estados Unidos, de la visión de Estados Unidos, porque su moneda va a ir siendo dejada de lado, según este senador republicano estadounidense, quien lo señaló a través de Fox News. Esto que estoy diciendo no es una cuestión mía, es una cuestión que se dijo ayer, que salió en todos los portales. Yo me callo y quiero que me digas tu opinión acerca de esto y si tiene razón este señor o cómo es el asunto. Bueno, hay dos en relaciones internacionales se habla del consenso de Beijing y el consenso de Washington. Sí, claro. El consenso de Washington es el orden internacional liberal basado en reglas, libre comercio, democracia, transparencia. Y el comercio de Beijing es una especie de capitalismo autoritario, en donde hay un partido único como el Partido Comunista de China, y tienen un capitalismo que va en paralelo a un proceso autoritario. Y eso está un poco... Ese consenso no se logró, si bien tiene simpatizantes en el mundo, el consenso de Beijing no logró muchos adeptos en todos los continentes, ¿verdad? Entonces, hablar de que el liderazgo de Estados Unidos es un liderazgo que, digamos, estamos en un proceso de transición de un mundo que fue a partir de los 90 un poco unipolar. Podemos decir de que hay un proceso de ir a un mundo más multipolar, pero hablar de que China le está desplazando a Estados Unidos, yo creo que está equivocado Marco Rubio en eso, si es que fue el que dijo, o fue Bernstein. No, Marco Rubio. Marco Rubio. Yo estoy leyendo lo de Marco Rubio. Sí, está muy equivocado. Porque... En el plano económico, ojo. Sí, pero ni en el plano político y el plano económico están muy vinculados. Y yo creo que el modelo de China no es un modelo que tiene simpatizantes en algunos sectores políticos, pero no es un modelo no es un consenso que se haya extendido. Sin embargo, el consenso norteamericano, el consenso de Washington, sí es un consenso que se mantiene. Y concretamente con la invasión rusa de Ucrania, se vio que ese consenso logró unir a toda la OTAN, logró unir a toda Europa, logró que resoluciones de Naciones Unidas fueran mayoritariamente aprobadas en contra de Rusia, con lo cual Rusia es la que quedó marginada y China quedó marginada, y Xi tuvo que visitarle a Putin, siendo Putin imputado por la Corte Penal Internacional unos días antes. O sea que fue una humillación. Y creo ¿Cómo fue una humillación? Porque se fue Xi Jinping, se fue hasta Moscú. Pero Xi fue a Moscú a solidarizarse con un imputado por genocidio. Eso no es liderazgo. Podés decir lo que quiera de Biden, pero Biden no es un genocida. Pero... No, yo no digo nada de Biden, todavía ni lo mencioné. Estamos hablando de liderazgos. Claro, entonces, liderazgo es principalmente tener un sistema de valores y un sistema político que a través de la atracción y de la persuasión pueda lograr expandirse y lograr más adhesión internacional. O sea, que más países se alineen a ese modelo. Sí, entiendo. No por la fuerza, sino por lo atractivo que es el modelo. Entonces vemos que con la invasión de Rusia a Ucrania, cómo se dividen las aguas, cómo se divide el mundo en ese momento. Sí. Los países civilizados, digamos, de la región de Europa se alinean detrás de la OTAN y de los Estados Unidos. No detrás de China. China quedó aislada. China ahora tiene un problema porque se tuvo que solidarizar con alguien que está imputado por genocidio. Perdón, pero ¿por qué lo de la imputación? ¿Y quiénes lo imputan? Porque ahí también, no sé si, claro, uno puede decir, lo imputamos, los que están en contra lo van a imputar. ¿Y quiénes son los que están en contra? Agregando Finlandia, porque Finlandia se sumó ahora a la OTAN, ayer justamente, ¿verdad? Otro regalo de cumpleaños. Otro regalo de cumpleaños. Bueno, lo imputan. ¿Por qué lo imputan? ¿Por las muertes acá en esta guerra? Bueno, la Corte Penal Internacional
que de la Haya. De la Haya, por el Tratado de Roma. Sí. La Corte Penal Internacional, los Estados Unidos no es parte. Estados Unidos no es parte. No es parte. Entonces, esa corte es una corte esencialmente europea, pero obviamente que tiene es un tratado internacional del que son partes muchos países en diferentes continentes y lo imputan por genocidio, porque es genocidio mover a una población de su lugar de origen a otra. En el caso a otro lugar. En el caso de Putin, ellos secuestraron niños. Estamos hablando de miles de niños ucranianos y lo llevaron a lugares remotos de la Federación Rusa. Algunos lugares no se saben dónde están, se creen que están cerca del Siberia. Del Pacífico, sí. De Siberia también. Sí. Algunos están ahí en campos de internamiento, otros fueron adoptados por familia, pero lo que sí, no hay mucha información. Perdóname, ¿y por qué hace eso o hizo eso o supuestamente... actuó así Putin con estos niños? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver los niños? Y bueno, primero es destruir Ucrania y destruir la población ucraniana, pero después también hay mucha especulación y muchas teorías. Uno es, destruir un país que él no reconoce como país, cometer un genocidio contra la nación ucraniana. Las otras especulaciones que hay es que Putin es racista. Y él en el fondo tiene una admiración por la nación ucraniana y quiere hacer una especie de ingeniería, o sea, mover poblaciones y nacionalizarle, moverle a otros lugares. Entonces esa es otra especulación, pero independientemente a cuáles sean sus motivos y cuáles sean sus ideas, el hecho de que él haya desplazado a una población de niños, de miles de niños, es definido por el Tratado de Roma como genocidio. Y por eso fue imputado por la Corte. Eso no es liderazgo. Entonces, volviendo al tema del liderazgo en el mundo, eso no es liderazgo. Eso no es... nadie puede adherirse. O sea, ninguna persona razonable, normal, civilizada puede adherirse a un régimen que comete genocidios. Y yo no creo que se pueda entrar en relativismo y en escepticismo y en cinismo en cuanto a la Corte. Yo creo que los hechos son bastante claros y objetivos y esto que están cometiendo es un genocidio, así como lo es la invasión, ¿verdad? Hay muchos especialistas que tratan de no usar esa palabra de invasión, tratan de hablar de la crisis en Ucrania o del conflicto en Ucrania. Por ejemplo, el embajador ruso en Paraguay o este ministro de Cultura que estuvo en Paraguay en los días, hace pocos días. ¿Por qué? Porque está prohibido en Rusia llamarle invasión y guerra a eso, porque el propio Putin lo llamó una operación militar especial. Entonces, si vos en Rusia decís que esto es una guerra, es una invasión, te meten en la cárcel. Eso tampoco es liderazgo. Un país en donde no haya prensa libre, en donde no haya crítica, en donde uno no pueda llamarle a algo, uno no pueda opinar que esto es una invasión, uno no pueda manifestarse contra la guerra, porque te vas preso. Contra el régimen, sí. Contra el régimen. Bueno, eso no es liderazgo. Y China se tuvo que ir a Rusia. Ahora, información sobre esa cumbre. ¿Por qué China se tuvo que ir? ¿Y qué pasa si se iba al revés? Si se iba a Putin, se iba a Pekín. Bueno, claro. Entonces, hablemos un poco de vuelta, hablemos del liderazgo norteamericano. Y no estoy tratando de maquillar nada. De tratar de decir que es el mejor liderazgo. Simplemente digo que tuvimos 2 guerras mundiales. Se aprobó una Carta de Naciones Unidas. Esa Carta de Naciones Unidas, creo que en el artículo 24, prohíbe la guerra. Ese es un nuevo orden. O sea, antes había colonialismo, antes Europa se partía al África, o se partía a Latinoamérica, o se partía al Asia, se repartía, Vietnam era de Francia, el Congo era de Bélgica, o Alemania se repartía. Bueno, ese es un mundo que quedó atrás. El nuevo orden es que los estados son soberanos, son iguales, son independientes, no puede haber un proceso de colonización, y dentro de ese nuevo orden mundial que lidera a los Estados Unidos se prohibió el uso de la fuerza para conquistar territorio. Entonces, lo que hizo Rusia en Ucrania fue
tratar de quebrar ese nuevo orden, tratar de hacer algo que no se había hecho desde hace más de 50 años. Eso hacía Hitler. Lo que está haciendo Rusia ahora en Ucrania es lo que hizo Hitler en el 39. O sea, lo que está haciendo Putin. Claro, ese orden... Putin ahora, ¿verdad? Lo que hace Putin, sí, lo que hace Putin ahora es lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces ese orden quedó atrás. Putin trata de quebrar ese orden, de decir yo hago lo que quiero en mi esfera de influencia. China se adhiere a eso de cierta forma porque tiene un interés a lo mejor en invadir Taiwán. Pero hasta ahora no han tenido éxito. O sea, lo que Putin dijo, nosotros vamos a estar en Kiev en 3 días, fracasó. No controla el territorio de Ucrania, está cometiendo genocidios, cometió una masacre en Bucha. O sea, no es un modelo, no es un liderazgo que se pueda seguir. China parece que desistió o no se sabe qué quedó con sus planes para invadir Taiwán. Lo que sí que en el orden internacional hay una norma que prohíbe el uso de la fuerza, que prohíbe la guerra, y ese orden defendido por los Estados Unidos y por Occidente hasta ahora se mantiene. Hasta ahora se contuvo el desafío a ese orden que está ahora mismo. Que está vigente. Ese desafío no prosperó y quedó ahí, contenido en lo que es la guerra en Ucrania. Y no avanzó de eso. O sea, el plan de China de tomar Taiwán, por el momento no hay nada. Por el momento parece que están mirando qué pasa en Ucrania para ver qué hacen con Taiwán. Entonces, Estados Unidos controla el sistema pacífico. Tiene aliados en Japón, tiene aliados en Corea del Sur, tiene aliados en Taiwán, tiene alianzas en Vietnam, tiene alianzas en el cinturón del Pacífico. China no controla el Atlántico, China no controla esta parte del hemisferio, tiene intenciones de controlar el hemisferio occidental, no puede. Estados Unidos sí controla el comercio en el Pacífico porque tiene intereses, porque Estados Unidos es un país tanto atlántico como pacífico. Tiene intereses, entonces el liderazgo de Estados Unidos todavía se mantiene, es muy superior por el momento. Entonces, muy superior, claro. Y el desafío es muy superior, y el desafío a ese liderazgo hasta ahora se mostró muy torpe y criminal. Entonces, yo nomás hago la pregunta, hago la pregunta a la audiencia: ¿ustedes quieren vivir en un mundo en donde volvamos a las guerras de agresión, que volvamos a los genocidios, porque estamos viviendo un genocidio, que volvamos al colonialismo? Porque eso a países como Paraguay, y acá hay que aterrizar esta idea, porque entonces Brasil nos va a quitar Itaipú y nosotros vamos a tener que quedarnos no vamos a poder hacer nada. Entonces Argentina nos va a quitar Yacyretá, porque eso es lo que hicieron en la Triple Alianza, quitarnos territorio por la fuerza. Ese era el mundo del pasado, eso no puede suceder hoy. Ahora, si China y Rusia destruyen este orden, que es el que mantuvo la paz por 50 años, no mantuvo una paz absoluta, pero mantuvo un estado que no se compara a lo que eran las guerras anteriormente. Si ellos triunfan en esa intención, países como Paraguay son los que más van a sufrir las consecuencias. Bueno, pero yendo a la pregunta inicial, desde el aspecto económico-financiero, esta relación entre Brasil y China... Sí. Porque Brasil se fue a Pekín, ¿por qué? Representando al Mercosur también, y a lo que Lula está sosteniendo, de que Brasil se muestra diferente, con más fuerza, con más potencia, qué sé yo, y tratando de neutralizar lo que solitariamente estaba pretendiendo el Uruguay, ¿verdad? Que forma parte del Mercosur, pero solitariamente... con China quería comerciar, y sale Brasil y le dice: no, yo voy a liderar eso, nosotros vamos a hacer a través del Mercosur esta historia. Bueno, eso es más o menos lo que dejó ese encuentro reciente en Buenos Aires y en Montevideo de Lula con estos presidentes, tanto Alberto Fernández como Lacalle Pou. Bueno, es otra cosa, pero forma parte del todo también. China y Brasil. Y van a negociar, van a pactar, o pactaron ya, y a partir de ahora van a negociar en sus monedas respectivas, dejando de lado el dólar. Y aquí Marco Rubio, vuelvo otra vez a Marco Rubio, que es senador republicano norteamericano de la Florida, que dice:
¿Cuánto sigue? En solo 5 años ya no podremos dictar nada a nadie con sanciones, dice este senador. Para entonces habrá tantos países comerciando con su dinero, o sea, con cualquier dinero menos el dólar, que simplemente no podremos sancionarlos a todos, aseguró esto a través de un medio importante y neutral como es Fox News, Marco Rubio. ¿Qué significa eso? ¿Es una expresión de deseo esto o realmente ya se está en una realidad que se va a fortalecer y va a empezar la puja contra el dólar? Porque ¿por qué tiene preeminencia Estados Unidos en el mundo? Porque tiene su billete, tiene su dólar, que es el que mueve el mundo. ¿Y qué pasa si un sector de ese mundo ya no utiliza el dólar? Bueno, es una intención nada más. Una intención que también es, creo que en este momento, una utopía. En un momento, ¿es una utopía? Sí, es una utopía, porque en un momento, o sea, se puede volver una realidad, pero yo creo que en el corto plazo no. En un momento dado se había hablado del yen, cuando Japón era muy fuerte. Japón estuvo primera o segunda o tercera potencia del mundo, creo que a finales de los 70. Se hablaba de que el yen le iba a desplazar al dólar y que el yen podía ser la moneda alternativa. Creo que después se habló del euro, cuando se creó el euro. Bueno, acá por fin llegó el futuro del mundo, es la Unión Europea. Y el futuro, y sí, el euro es una moneda muy fuerte, pero no es el futuro, y tuvo varias crisis. Pero te hago un paréntesis ahí rápidamente. Sí. Ayer este señor Sergio Bernstein sostuvo que este siglo XXI va a ser manejado por los países del Asia. Sí. Dijo él enfáticamente. Y yo no creo eso. ¿A vos no crees? No creo. Por eso no formaría parte de esta suposición que está diciendo Marco Rubio. Que no, evidentemente... por eso, creo que, o sea, las consideraciones que hice previamente parecen como que no tienen nada que ver, pero sí tienen mucho que ver, porque para que eso se cumpla, primero pasa la parte política, y en términos políticos y geopolíticos, China no tiene ninguna posibilidad de desplazar a los Estados Unidos en el corto plazo. Por eso te digo, no tiene un liderazgo atractivo, no tiene un modelo político atractivo, no tiene control de las vías comerciales más importantes, de las rutas comerciales más importantes. Quieren tener eso con la iniciativa de la cinta y de la faja, que es una especie de revivir esas rutas que tenía el imperio inglés, pero no va a lograr eso. Entonces Estados Unidos controla su hemisferio, controla el Asia, porque también es un país pacífico. Tiene aliados, los aliados más importantes en el Asia son los aliados de norteamericanos: Japón, Corea del Sur, los países más prósperos. El aliado de China es Corea del Norte, que es un país totalmente... Israel forma parte es también. Otro aliado de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos también tiene una fuerte presencia en Medio Oriente. Estoy tratando de ser objetivo, ¿verdad? Entonces la posibilidad que, como digo, en un momento dado se habló del euro, el euro finalmente no desplazó al dólar. O sea, la idea de bloques de monedas no es una idea nueva, es una idea que ya se viene hablando de hace décadas, y el dólar mantiene su... Pero ¿por qué? Entonces acá viene el tema político y el tema de los mercados y el tema del intercambio global. Los Estados Unidos mantiene los mercados más importantes en Nueva York, en Chicago, el intercambio más importante comercial. Entonces, incluso el mercado más importante en bonos soberanos está en los Estados Unidos. Entonces, mientras que esos mercados sean los más importantes del globo, y mientras que Estados Unidos mantenga su preeminencia política a nivel mundial, el dólar también va a ser la moneda de reserva más importante. China es un acreedor muy importante de los Estados Unidos. O sea, China tiene muchísimos bonos soberanos del Tesoro norteamericano. O sea, que ellos necesariamente van a tener que seguir utilizando el dólar. Entonces, esos son los factores objetivos que determinan si una moneda va a seguir o no va a seguir vigente. Territorialmente, China tiene otro problema. Tiene el problema de genocidio de los uigures,
prácticamente un genocidio también de estos musulmanes que están en cierta parte del territorio chino. O sea, tiene mucho problema de liderazgo que hace que sea un modelo repelente. Tendrá sus simpatizantes en ciertos círculos políticos, a la gente que le gusta un modelo autoritario, un modelo de un estado policíaco, de una tecnodictadura, porque eso es China. Es una dictadura que dice, bueno, todito vamos a la cuarentena, le encierra a todo el mundo, nadie puede ni salir a comprar, todo el mundo se tiene que morir de hambre en su departamento. Ese no es un liderazgo atractivo. Entonces, mientras que no haya una alternativa moral y política y también comercial, más importante, es difícil que el dólar sea desplazado. Pueden haber bloques, pueden haber bloques de moneda. El euro existe en paralelo al dólar. Pueden haber algunos bloques comerciales que utilizan el yuan, pero es también una cuestión de confianza. ¿Quién va a confiar, quién va a poner su ahorro en yuan si el régimen chino es impredecible y es un régimen autoritario? Nadie va a confiar en el yuan. Todo el mundo va a seguir confiando en el dólar. Bueno, y cambiando de tema, y tenemos ya que cortar porque está nuestro invitado siguiente, pero es muy importante esto, según una revista de Estados Unidos, que dice que extradición puede venir luego de las elecciones respecto a el caso Horacio Cartes. America's Quarterly, ¿sería? Sí. Quarterly. Sí. Da a entender que el gobierno de Joe Biden retrasaría una posible extradición del titular de la ANR hasta después del 30 de abril. No hay garantías de acciones más agresivas, dice esta revista America's Quarterly. Hay varias explicaciones de por qué Estados Unidos puede ser reacio a ir más allá en Paraguay. El mundo está lleno de distracciones, Paraguay es distante y sin salida al mar, las investigaciones criminales estadounidenses avanzan lentamente y podría ser difícil aumentar el apoyo a Paraguay por parte de expertos estadounidenses en justicia penal, dice un artículo escrito por Benjamin Gidan en la revista America's Quarterly de los Estados Unidos de América. Rápidamente esto. A ver, ¿qué refleja para agregar nomás una pequeña nota de lo que habíamos hablado antes. Sí. Mientras siga el dólar, el Departamento del Tesoro va a mantener su herramienta de las sanciones y yo creo que el senador Rubio está muy equivocado. Creo que se va a mantener mucho tiempo más. Bueno, este tema, bueno, nosotros pude escribir un artículo en el diario El Nacional el año pasado cuando salió la primera designación de significativamente corrupto, en donde explicaba un poco el alcance de estas medidas, que son medidas de política exterior para proteger la seguridad nacional, la economía y promover la política exterior norteamericana en materia de anticleptocracia y transparencia. Y ahora pude escribir una serie de 4 artículos nuevamente en el Diario Nacional, tratando de hacer una relación lógica entre los 4 artículos. El primero es sobre la aplicación extraterritorial de la legislación norteamericana, luego sobre el régimen de sanciones, las diferentes sanciones que hay, luego la violación de esas sanciones y finalmente la remoción de la lista de sanciones. En donde, bueno, por lo menos pretendía hacer una clara diferenciación de lo que es el régimen penal en los Estados Unidos del régimen de sanciones. Las sanciones son medidas económicas con fines políticos, no son medidas que buscan la persecución penal. Entonces, el año pasado, ya a mediados del año, cuando salió la primera designación, y volvimos a decir que políticamente no parecía que Estados Unidos sigue un pragmatismo en materia de política exterior, no parecía que en este clima electoral paraguayo ellos escalasen en cuanto a lo que hicieran, y el tiempo nos está dando la razón. Incluso mucha gente decía, bueno, a partir del 27 va a haber novedades. La fecha del 27 de marzo no tenía nada que ver con un eventual proceso de extradición, porque simplemente el plazo del 27 era un plazo para zona de desinversión dentro de un régimen totalmente diferente al cual se puede dar un proceso de extradición, que es un régimen penal que maneja otro. Que hayan vasos comunicantes entre las diferentes secretarías de los Estados Unidos puede ser, pero el tema de la extradición no es una tercera etapa, no es una escalación de las sanciones, sino es un proceso totalmente separado. Que ¿es una posibilidad? Bueno,
¿O es una realidad que va a llegar? Hablamos un poco de Trump, ¿verdad? ¿Por qué te menciono el tema de Trump? ¿Qué pasó ayer? Ayer se dio a conocer lo que se llama, se reveló lo que era la imputación. La imputación hace un gran jurado con el fiscal, lo que sería el fiscal general del Estado ahora. Esa imputación es reservada y nadie tiene acceso. Nadie sabía cuáles eran hoy sabemos porque ayer se dio a conocer los 34 cargos, en este caso en Nueva York, tiene otros casos. Entonces nadie puede saber en el Paraguay si hay un proceso penal o no, porque eso tiene que pasar. Si fue una herramienta internacional que tiene efectos extraterritoriales, que son las únicas herramientas penales que pueden dar pie a una extradición, porque no se puede extraditar sobre algo que no es un delito en los Estados Unidos. Si eso existiese, tiene que estar en manos de un gran jurado. Y las sesiones del gran jurado son secretas hasta que se dan a conocer. O sea que nadie puede saber. Lo que sí parecía, y lo que sí se cumplió con el tiempo, es que no parecía una decisión pragmática en términos de política exterior hacer que el Departamento de Justicia diera a conocer algún tipo de imputación antes del 30 de abril. O sea, yo no puedo descartar. Caso de Carter. En el caso de Trump. ¿Y en el caso de Trump? No, el caso de Trump es un caso doméstico. Es otra cosa. Sí, te estoy nomás contando cómo funciona la justicia cuando hay una imputación. La imputación es secreta. O sea, que cualquier comentarista en Paraguay que diga que sabe que va a una extradición está mintiendo, porque esa imputación no se conoce, es secreta, hasta que se da a conocer públicamente. Se pueden hacer especulaciones. O sea, puede darse como no. Puede darse como no. Y no solamente puede darse como no, pero no se puede afirmar de que sí se va a dar. Porque los hechos no los conocemos. Los hechos son secretos y los cargos también son secretos. El día que se hace, se llama la indictment, sealed indictment. ¿Cómo se llama? Sealed indictment. Es como una imputación sellada, le dicen. Está cerrada. Solamente conoce el gran jurado. Lo que pasó ayer en el juzgado con Trump es que se hizo el unsealed. Ahora el sealed indictment se dio a conocer. Se reveló. Ahora sabemos los 34 cargos que son fraude en los negocios para encubrir lo que serían otros delitos mayores, ¿verdad? Por eso que supuestamente reviste alguna gravedad. Pero bueno, eso es lo que te contesto, que explicamos un poco toda la normativa, cómo funciona esto en los Estados Unidos, y que en términos de política exterior no parecía algo muy aconsejable hacer algo que después pudiera interpretarse en el Paraguay como una intromisión en los asuntos internos políticos de Paraguay. Y el tiempo nos dio la razón en ese sentido, porque hasta ahora, bueno, estamos a un mes, pero ahora sí después yo creo que después pueden, no lo sabemos porque es secreto, pero podría, dependiendo de los hechos que tengan y de ese proceso, se puede dar. Se puede dar. Se puede dar. Se puede dar, si es que como no se puede dar, ¿verdad? Se puede como no. Sí. Lo que nadie está en posición en Paraguay a afirmar que sí se va a dar, porque no sabemos cuáles son los hechos que tendría ese gran jurado, si esos hechos realmente, si hay alguna herramienta penal, porque hay algunas con efectos extraterritoriales, si hay un caso en donde sí hubo un impacto en la jurisdicción norteamericana que sí dé pie a un proceso penal en los Estados Unidos. Eso no sabemos. Querido amigo Theodore Stimson, sí. Thank you very much. No sé. My pleasure. ¿Querés agregar algo? Acá tenés una cámara. No, sí, un placer estar acá en Semana Santa, miércoles santo, y que pasen todos una excelente Semana Santa. ¿Vos sos católico? Sí. Sí. ¿Y cómo es tu Semana Santa normal? Así que con tranquilo, tu familia. Descanso, ¿no? Nada de Spring Break. Sí, claro. No conocí el Spring Break. Y, a ver, recordanos. No, y allá en Estados Unidos la Semana Santa se hace como, o sea, los jóvenes se van a la Florida, a grandes fiestas. Viajan. Totalmente lo contrario a... Es una vacación. Sí, es una vacación, sí. Son vacaciones. Bueno, muchísimas gracias, querido amigo Stimson, y esperemos que vuelvas pronto. ¿Puede ser?
Sí, siempre esta tertulia es fascinante. ¿Y Siempre. vos lo apoyás a Alegre? ¿Apoyás la Concertación o apoyás a quién? Nosotros formamos un movimiento que en la primera etapa dijimos que no adheríamos a ninguno de los candidatos de la interna y bueno, después adherimos a lo que defina el proceso de la concertación. Bueno, pero después podés volver a digamos... Como movimiento, ¿verdad? El voto es secreto. Sí, ya sé, libre, entiendo. Pero vos podrías de vuelta estar, digamos, postulándote como senador en las siguientes elecciones. De poder tendría que evaluar dentro de unos años si es que Y eso bueno, es pero sos conveniente. joven vos. Sí. Tenés 56 años, ayer cumpliste 56. Sí. Bueno, muchas felicidades también y muchas Igualmente. gracias.